chicas, ¿cómo están? En esta videoclase de hoy les voy a explicar el tema de manejo de gráficas de crecimiento y desarrollo. Yo sé que algunas ya están familiarizadas con este tema porque tienen sobrinitos, hijos, primitos, hermanitos a los que han acompañado a un control de crecimiento y desarrollo y siempre llevan un carnet de control que puede tener diferentes presentaciones. Algunos son en libros, otros son en hojas impresas a color y otros son en hojas simplemente a blanco y negro fotocopiadas. Pero todos los carnets, independientemente de la presentación, traen un espacio donde nos permite registrar los datos básicos del niño o de la niña, el nombre completo, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y el peso y la talla al nacer, el tipo de sangre, bueno, toda la información básica. Y también trae una tabla donde se va registrando la información que se va tomando en cada control. Entonces siempre está la fecha de atención, o sea, la fecha en que se le está haciendo el control, la edad en meses cumplidos, el peso, la talla, el PC o perímetro cefálico, que es la medida de la cabecita, la fecha en que le envían el próximo control y la firma del responsable del control, que generalmente es un médico general o una enfermera jefe. En todos los carnets de control de crecimiento y desarrollo, independientemente de la presentación que tengan, encontramos 5 diferentes tipos de gráficas, que son peso para la talla, talla para la edad, peso para la edad, perímetro cefálico y el IMC para la edad. ¿Qué es el IMC? Es el índice de masa corporal. También las gráficas son diferentes dependiendo si son para niño o para niña. ¿Sí? Las gráficas presentan diferencias porque las niñas generalmente nacen un poco más pequeñas que los niños y tienen como diferentes ritmos de crecimiento. Entonces por esto se usa esa diferencia entre las gráficas de niños y de niñas. En general se muestran porque son de diferente color, como vemos en este ejemplo. La gráfica se llama exactamente igual, pero en el caso de la gráfica rosada, entonces es peso para la talla niñas y en la gráfica azul peso para la talla niños. También hay distintos tipos de gráficas dependiendo si son para niños de 0 a 2 años o si son para niños de 2 a 5 años. También se hace esta división así por rangos de edad, porque si hiciéramos una gráfica derecho desde el nacimiento hasta los 5 años, pues sería una gráfica muy extensa y muy difícil de manejar. Entonces, como vemos en este ejemplo, en esta gráfica vemos que se llama exactamente igual talla para la edad niños, pero debajito vemos que dice puntuación Z de 0 a 2 años en la gráfica de la izquierda y en la gráfica de la derecha dice puntuación Z 2 a 5 años. Ahora vamos a ver entonces qué es ese IMC, el índice de masa corporal. Es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y determinar si el peso está dentro del rango normal, ¿sí? O si tiene algún grado de sobrepeso o de delgadez o desnutrición. La fórmula para calcular el índice de masa corporal es el peso en kilos dividido por la altura o la estatura al cuadrado. Entonces vamos a ver con unos ejemplos para que entendamos un poco mejor esta fórmula. Entonces, en el caso de arriba es el caso de una mujer que pesa 53 kilos y tiene una altura de 1.50 metros, ¿sí? Entonces el cálculo se hace así, se toman los 53 kilos y se dividen por 1.50 por 1.50. Ese resultado de 1.50 por 1.50 nos da 2.25. Cogemos los 53 kilos y lo dividimos entre 2.25 y eso nos da un índice de masa corporal de 23.55. No lo podemos hacer al contrario porque nos va a dar un número totalmente diferente. Si cogemos 2.25 y lo dividimos entre 53, nos da un número totalmente diferente que no nos va a servir para ir a ubicarlo en la referencia de índice de masa corporal, ¿sí? Como para saber si la persona está bien o no de peso. En el segundo ejemplo vemos que es un hombre que pesa 76 kilos y mide 1.70. Entonces igual cogemos los 76 kilos y lo dividimos por el resultado que nos dé multiplicar 1.70 por 1.70. Entonces ese 1.70 por 1.70 nos da 2.89.
cogemos 76 kilos y lo dividimos entre 2.89 y eso nos da un índice de masa corporal de 26.29. Recuerden que debe ser siempre en ese orden. Si lo hacen en algún otro orden, o sea, primero deben hacer la operación del paréntesis y ya una vez tenga el resultado de esa operación, entonces cogen siempre es el peso primero, el peso dividido el resultado de lo que les dio multiplicar la altura por la altura. Yo les recomiendo que hagan el ejercicio de utilizar esta fórmula con sus propios datos, con su propio peso y altura o con los de sus familias, ahora que están, pues, que tienen la oportunidad de estar compartiendo ahí con sus familiares, lo hagan para que tengan mejor dominio de esta fórmula. Listo. Una vez tengamos el resultado del índice de masa corporal, nos venimos a esta gráfica o a esta tabla que nos da como unos rangos de índice de masa corporal y nos va a decir si la persona está con bajo peso o con obesidad, ¿cierto? Dependiendo del resultado que nos haya dado ese índice de masa corporal. Entonces nos dice que si una persona tiene un índice de masa corporal menor a 18.5, es una persona que tiene bajo peso. Si el índice de masa corporal está entre 18.5 y 24.9, es una persona que tiene un peso normal. Si está entre 25 y 29.9, es una persona con sobrepeso. Si el índice de masa corporal da entre 30 y 34.9, ya es una persona con obesidad grado 1 y así sucesivamente hasta la obesidad grado 4, que ya es un índice de masa corporal superior a 50, ya es una persona con obesidad mórbida. En el caso de los niños funciona exactamente igual, con la misma fórmula, se toma el peso y se divide entre altura por altura. Pero no podemos ir a ubicarlo en el cuadro anterior porque obviamente los datos de los niños son menores y entonces todos los niños nos daría un índice de masa corporal menor a 18.5 y todos nos darían que tienen bajo peso y no es la realidad. Entonces lo que tenemos que hacer con los niños es, una vez tengamos el resultado de la fórmula, venimos aquí a la gráfica que nos sirva dependiendo si es de niño o de niña y si es de 0 a 2 años o de 2 a 5 años y venimos a ubicar ese puntico ahí. Entonces vemos que esta gráfica se llama IMC para la edad niñas, puntuación 2 a 5 años. Entonces venimos y buscamos cuántos años tiene la niña por el eje horizontal en la parte de abajo. Vamos a ver que dice edad en meses y años cumplidos. Y por la parte vertical, a mano izquierda, van a ver que dice índice de masa corporal. Entonces buscan cuántos años tiene el niño o la niña, en este caso la niña, digamos tiene 3 años, entonces buscan en la parte de abajo donde les diga 3 años y por el eje vertical, perdón, van a mirar que la niña tiene, digamos, un IMC de 16. Entonces van uniendo como las líneas y donde se les junte la información, ahí ubican el puntico. Y ahí vamos a empezar a mirar con algunos ejemplos cómo interpretar el resultado cuando un punto se ubica en la línea de la mitad, que es la línea verde, que es el percentil 0, o si está entre la línea amarilla y la línea debajo de la verde, que es el -1 y el +1, y así sucesivamente. Ahorita con algunos ejemplos vamos a mirar cómo interpretar esa ubicación de los puntos, Carlos, o ubicar el punto en los diferentes tipos de gráficas o patrones de crecimiento y desarrollo. Entonces, en este caso, Juanita pesa 11 kilos, mide 80 centímetros y tiene un perímetro cefálico de 48 centímetros. Entonces venimos acá a la gráfica de peso para la talla niñas, que nos dice que es puntuación Z de 0 a 2 años, porque Juanita tiene 20 meses, ¿cierto? Todavía no son los 2 años. Entonces ubicamos aquí, tenemos que estar siempre muy atentas a qué nos está pidiendo la gráfica. ¿Qué nos está pidiendo la gráfica? Pues el nombre nos lo está diciendo. Aquí vamos a ubicar peso para la talla, o sea que solo vamos a tener en cuenta el peso y la talla a la hora de ubicar aquí en esta gráfica. Entonces vemos por la parte de abajo, en el eje horizontal abajo, que dice longitud en centímetros, y por el eje vertical a mano izquierda vemos que dice peso en kilogramos. Entonces Juanita tiene un peso de 11 kilos, más o menos ahí por donde empieza la palabra peso.
Y en el eje horizontal longitud nos dice que Juanita mide 80 centímetros. Entonces venimos y buscamos por el eje horizontal el 80 y los unimos y ubicamos el punto, que nos da casi sobre la línea amarilla, que sería el percentil más 1. Les voy a explicar aquí en este ejemplo que se ve muy bien y se diferencian los diferentes tipos de líneas, esa ubicación de los puntos y los percentiles. Si ven que a mano derecha hay unos números identificando esas diferentes líneas. Entonces la línea del centro tiene un 0, que es la línea verde. Las líneas amarillas están ubicadas, la de superior con un más 1 y la inferior con un menos 1. Las líneas rojas punteadas, la superior tiene un más 2 y la inferior un menos 2. Y las líneas de más a los extremos, la superior tiene un más 3 y la inferior un menos 3. Entonces, cuando el punto se nos ubica en la línea del centro, eso es lo ideal, ¿cierto? Sería como lo ideal que un niño estuviera siempre, sus controles o sus puntos siempre estuvieran ubicados por esa línea, pero pues eso en la realidad no se da mucho. Cuando está ubicado en el rango de entre más 1 y menos 1, o sea, en todo ese espacio que queda entre el más 1 y menos 1, es un rango normal, ¿cierto? Cuando el punto se ubica por ahí, entonces el niño está normal. Cuando ya se ubica hacia arriba entre el más 1 y el más 2, o sea, entre la línea amarilla y la línea roja punteada, ya es un niño que está en riesgo. Hacia arriba en riesgo de sobrepeso y hacia abajo, entre la línea del menos 1 y el menos 2, es un niño que está en riesgo de bajo peso. En el siguiente rango, en el siguiente espacio, que sería hacia arriba, entre el más 2 y el más 3, ya es una niña que tiene sobrepeso o obesidad, y entre el menos 2 y el menos 3 sería una niña que tiene bajo peso, ¿sí? Cuando el punto se ubica definitivamente ni siquiera se ubica dentro de esos rangos de las líneas, sino que está por encima de las líneas o por debajo de las líneas, hacia arriba ya sería un niño o una niña, en este caso obesa, y hacia abajo ya es un grado alto de desnutrición. Entonces vamos a ver este siguiente ejercicio. Samuel es un niño de 4 años que asiste a control de crecimiento y desarrollo nuevamente, y este control arroja los siguientes datos. Pesa 22.5 kilos, mide 118 centímetros y tiene un perímetro cefálico de 51 centímetros. Entonces, en la gráfica venimos y vemos cómo se llama la gráfica. Talla para la edad. Entonces, ¿qué vamos a ubicar aquí? Talla y edad. Recuerden que el nombre de la gráfica es la que nos indica qué es lo que vamos a graficar. Y también tenemos que estar pendientes que sí sea la gráfica adecuada. Entonces aquí nos decía que Samuel tiene 4 años, entonces obviamente debemos usar la gráfica que dice puntuación 2 a 5 años. ¿Sí? No podemos ir a ubicarlo en la gráfica de 0 a 2 años porque no vamos a encontrar la información, ¿sí? Entonces en esta gráfica de 2 a 5 años buscamos que Samuel tiene 4 años. En la parte inferior está la edad, que dice edad en meses y años cumplidos. Entonces dice 4 años, que está por la segunda línea más repintada. Ahí nos dice 4 años. Y por el eje vertical buscamos la talla en centímetros. Entonces dice que Samuel tiene una talla de 118 centímetros y lo ubicamos y vemos que nos queda ubicado por encima del percentil más 2. Eso quiere decir que este niño no tiene una talla adecuada para su edad, está mucho más grande o mucho más alto de lo que debería ser para la edad que tiene, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Dice que Jacob es un niño de 18 meses, nuevamente que va a control y arroja los siguientes datos. Tiene un peso de 11.2 kilos, una talla de 78 centímetros y un perímetro cefálico de 49 centímetros. Entonces vamos a ver en la gráfica. La gráfica que estamos trabajando ahorita se llama peso para la edad niños.
puntuación de 0 a 2 años, porque Jacob apenas tiene 18 meses, aún no tiene los 2 años. Entonces, 18 meses es 1 año y 6 meses. Entonces, si ven que en la mitad dice 1 año y 2 y 4 y 6 meses, ¿cierto? Entonces, por ese número 6 que está entre el año y los 2 años, por ahí serían los 18 meses, y buscamos el peso de Jacobo, que es 11 kilos. Entonces ubicamos el 11 por el eje vertical y ahí nos da el puntico casi sobre la línea verde. O sea, ahí en este caso, Jacobo tendría un peso ideal, o sea, está dentro de lo normal y por encimita de lo ideal para la edad que tiene. Bueno, este otro ejercicio. Luciana es una niña de 38 meses que asiste a control con su mamá y este control nos arroja los siguientes datos. Pesa 14 kilos, mide 95 centímetros y tiene un perímetro cefálico de 50 centímetros. Entonces, en este caso vamos a ubicar en la gráfica de perímetro cefálico. Esta gráfica de perímetro cefálico es la única que puede trabajar el rango completo de edad. Entonces no se divide de 0 a 2 años y de 2 a 5 años, sino que es una gráfica completa de 0 a 5 años. Pero sí se diferencia entre niños y niñas. Entonces hay perímetro cefálico niños y perímetro cefálico niñas. En este caso, como vamos a trabajar con Luciana, entonces vamos a usar la gráfica de perímetro cefálico niñas y vamos a ver que Luciana tiene 38 meses. Entonces por el eje de abajo nuevamente que está la edad, vamos a buscar 38 meses, 3 años son 36 meses y 3 años y 2 meses son 38 meses. Y ubicamos que tiene un perímetro cefálico de 50, entonces ubicamos el 50 en la parte vertical y donde se nos unen esos dos punticos, ahí ubicamos el punto. Y ahí vemos que nos queda ubicado casi en la línea amarilla o sobre la línea amarilla, que es percentil más 1. Ahí todavía estaría ubicada Luciana dentro del rango normal. Entonces, en ese caso, Luciana tiene un perímetro cefálico normal para su edad. Y finalmente vamos a practicar con un ejercicio de índice de masa corporal, ya en el caso de los niños, ¿sí? Recuerden que se saca con la fórmula exactamente igual como lo hicimos ahora con los adultos, pero pues ya una vez nos dé el resultado, venimos y lo ubicamos en la gráfica. Entonces, Rafael es un bebé de 4 meses que nos da los siguientes datos. Peso 5.8 kilos, talla 60 centímetros y perímetro cefálico 41.5. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula, recuerden que es el peso dividido altura por altura en metros. Entonces, el peso en kilos y la altura en metros. Entonces, ahí cogemos 5.8 dividido. No podemos multiplicar 60 por 60 porque serían 60 metros. Tenemos que multiplicar 0.60, o sea, ese niño, como está bebé, mide 0 metros 60 centímetros, ¿cierto? Solo 60 centímetros. Entonces multiplicamos 0.60 por 0.60, lo que nos da un 0.36. Y cogemos esos 5.8 kilogramos, lo dividimos entre ese 0.36 y eso nos arroja un índice de masa corporal de 16.1. Ya teniendo ese 16.1, entonces venimos a la gráfica, que vemos que se llama IMC para la edad niños, puntuación 0 a 2 años, porque Rafael tiene 4 meses, entonces buscamos los 4 meses por el eje horizontal que tiene Rafael, buscamos 4 meses, y por el eje vertical buscamos el resultado que nos dio, que fue 16 de índice de masa corporal. Entonces venimos por el 16 y lo juntamos aquí donde se nos junte con el 4 y ahí nos da que Rafael está justo por encima del percentil menos 1. Recuerden que cuando está entre el menos 1 y el más 1 está dentro del rango normal, ¿cierto? Entonces ahí en ese caso Rafael tendría un índice de masa corporal dentro de lo normal, un poquito por debajo de lo ideal, que recuerden que lo ideal es esa línea del centro, que siempre está en verde o siempre es la línea del centro, que es el percentil 0. Entonces ahí Rafael estaría bien, o sea, está dentro de lo normal, aunque un poquito por debajo de lo ideal, ¿sí?
Bueno, chicas, finalmente quiero recordarles que tienen que tener siempre muy en cuenta el tipo de gráfica que van a manejar. Tienen que saber que hay diferencias entre las gráficas de niño y niña y que se hacen esas diferencias de rango de edad. Recuerden que es de 0 a 2 años unas gráficas y de 2 a 5 años las otras. También la información que nos pide la gráfica. Si una gráfica se llama peso para la talla, pues ahí tenemos que graficar solo peso y talla. Si una gráfica se llama peso para la edad, aunque tengamos también el dato de talla, solo tenemos que venir a graficar ahí peso y edad. Si se llama talla para la edad, pues igual, solo tenemos que graficar talla y edad. Y aunque tengamos el peso, pues el peso no lo tenemos que graficar en esa talla, en esa gráfica, perdón. Y también recuerden que la única gráfica que necesita fórmula es la de índice de masa corporal, que recuerden nuevamente que la fórmula es peso dividido talla al cuadrado, ¿sí? Talla por talla. Bueno, chicas, la información o las gráficas completas las encuentran en la plataforma. Quienes no tienen acceso por ahora a la plataforma, pues ya se las compartí vía WhatsApp. Ya ahí pueden encontrar pues toda la información y mirar todos los diferentes tipos de gráficas que hay. Espero pues que tengan muchos éxitos en estos ejercicios que vamos a trabajar, que me hayan comprendido, cualquier cosa también saben que me pueden preguntar y con mucho gusto estoy aquí para resolver todas sus inquietudes.